Bienvenidos, familia Pai. Somos la gran familia del Señor, una familia de miles donde día a día crecemos más. Démosle todos gracias al Señor por este privilegio que nos da de unirnos hoy como el cuerpo, como la iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero darle gracias a usted, papá, mamá, que me está escuchando, por permitirnos entrar hoy a la sala de su casa. Le damos también la bienvenida si usted nos ve en Bogotá, en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier nación. Dios los bendiga. Quiero invitarlos a que tengamos una lectura de la palabra y quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Escritura. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos que los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy te alabamos y engrandecemos tu nombre. Dice la Escritura: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Ahí donde usted está, ¿por qué no levanta sus manos al Señor y le dice con sus propias palabras: Señor, tú eres el motivo de mi existencia, tú eres el sentido de mi vida? Hoy, Señor, aclamamos tu nombre. Sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Nuestra esperanza está en ti, porque, Señor, tú eres nuestro refugio. Hoy te alabamos, exaltaremos tu nombre, recibiremos tu palabra. Padre, gracias. Quítanos toda preocupación, toda distracción, toda carga. A partir de este instante, Espíritu Santo, comienzas a ministrar nuestra vida. Recibe toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Aleluya. Gózate en el Señor, iglesia. Ven y canta con nosotros. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. ¿Quién es? El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo se
Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 El Señor es quien pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. La batalla es de Él. Él es nuestro guerrero fiel. Vamos a ver aquí. Jehová es mi guerrero. Oh, 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 y con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Pues no es mi ¿Cuántos guerra pueden levantar su sino voz? la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. ¡Aleluya!
en reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi Señor, suficiente para mí. Tú eres mi deleite, mi Señor. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar.
Gracias, Señor. Qué grato, qué hermoso es alabar el nombre de nuestro buen Dios. Bien, vamos a tener un tiempo de intercesión. Llegó el momento para que usted, ahí en su celular o en su computador, escriba sus peticiones. Cierre sus ojos. Vamos a orar con fe, creyendo. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Hoy oramos, Señor, a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nuestras oraciones llegan a tu trono, Señor, y como dice el Salmo 141, versículo 1, suba mi oración delante de ti como el incienso. Hoy en los cielos, Señor de la gloria, se escucha nuestro clamor. Nos rendimos, Señor, ante tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Te entregamos cada petición de mis hermanos que están escribiendo, Señor. Tú estás viendo las necesidades en este momento de cada persona que nos ve, de cada familia, donde hoy, Señor, serán impactadas con tu gloria. Gracias porque tú conoces la situación de cada uno de ellos. Oramos por cada enfermedad. Hoy te glorificas en cada cuerpo enfermo. Declaramos que cada persona que nos está viendo, dice tu palabra en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Así que con la autoridad que nos has dado, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos a la enfermedad, dolor, virus, contagio, infección, decreto de muerte. Te ato en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en los niños, fiebre, enfermedades de la piel, diabetes, enfermedades en los cuerpos de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande que está en casa, enfermedades respiratorias, afectación renal, neurológica, alteraciones en la sangre, cardiopatías, niveles altos de glucosa, colesterol, ácido úrico, triglicéridos. Lo ato y lo encadeno ahora mismo y los echamos fuera en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo y la autoridad en la palabra de Dios. Hay una mujer embarazada con la amenaza de interrupción de embarazo por aborto. Nos está viendo en este momento y destruimos en el nombre de Jesús ese ataque. Desarmamos al enemigo. Ese bebé que está en tu vientre nacerá. Es mi siervo, dice el Señor, y el enemigo ya no lo atacará. Hoy el enemigo queda como mentiroso y desenmascarado, porque la amenaza de aborto se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú vas a testificar, que testificarás lo que el Señor hará contigo y con tu bebé. Hay sanidad en el nombre de Jesús del páncreas. Ahora mismo en el nombre de Jesús, pancreatitis. Ahora mismo declaramos que esos páncreas enfermos vuelven a su estado original y perfecto. Hay una jovencita con llagas en su boca. Una bacteria está atacando su boca desde que era una niña. La enfermedad se va y vuelve. Ha probado todos los tratamientos y nada, pero hoy el Señor está limpiando tu boca. Padre, gracias por tu sanidad. Tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador. Sé libre, se sana en el nombre de Jesús. Las llagas desaparecen en este momento. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Recibe toda honra, toda gloria. Si usted cree que el Señor lo está sanando ahora, sea sano, sea sana. Haga lo que no podía hacer antes. El dolor está desapareciendo. Si usted no se podía agachar, agáchese. La visión se está restaurando ahora mismo en el nombre de Jesús. Tóquese donde tenía el dolor. Las hernias desaparecen. Los tumores, los quistes, los nódulos están desapareciendo ahora mismo en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Dice el Salmo capítulo 107 versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Señor, mira a los angustiados en esta hora. Mira toda carga, toda preocupación por los que viven en la incertidumbre y no saben qué pasará. Hoy declaramos en tu nombre y decimos que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy te entregamos nuestras cargas. Tu palabra dice en el Salmo 55 versículo 22:
Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Perdónanos, Señor, por la falta de perdón, por tanto rencor, por todo el resentimiento, por esos corazones con tantas raíces de amargura. Señor, tú nos pones a orar por esos corazones cargados, llenos de odio. Padre, perdónalos, restaura. Cortamos en el nombre de Jesús de Nazaret toda herida del pasado. Tu palabra dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Padre, oramos también por los empresarios, los trabajadores independientes, comerciantes, los empleados, cada trabajador. Tú bendices la obra de nuestras manos. Tú nos bendices por nuestra posición en Cristo. Nada nos faltará. Yo declaro que hay aumento. Tu palabra dice que pone a los humildes en altura y en los enlutados levanta seguridad. Padre, tú bendices los corazones bondadosos. Hoy clamamos por las personas que están pasando por aprietos financieros. Tú abres las ventanas de los cielos y sobreabundas bendición. Señor, tú anhelas sanar nuestro país, anhelas sanar nuestra tierra, traer un avivamiento a Colombia, y comienzas con la iglesia. Tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todo reino. No hay quien pueda, Señor, resistir tu fuerza. Y hoy venimos a ti porque tú eres nuestro refugio y a ti clamamos. Padre, sin ti no somos nada. Hoy clamamos por los gobernantes. Ten misericordia de los que han rechazado tu nombre. Tu palabra dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Padre, tu misericordia es nueva cada mañana. Clamamos por el presidente, clamamos por los alcaldes, clamamos por los ministros. Hoy declaramos también que nuestra nación te pertenece. Yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que Colombia proclamará tu nombre y dirá que Jesucristo es el Señor de Colombia. Hay una visitación del Espíritu Santo en cada colombiano. Declaramos que los incrédulos, los ateos, los hechiceros, los brujos, los satanistas, los rebeldes, todos proclamarán tu nombre, porque tú estás quebrantando y expulsando toda hechicería, maldad del pueblo colombiano. Señor, declaramos que los jóvenes, nuestros niños, las viudas, las mujeres desamparadas de esta nación, las que han sido víctimas del terrorismo, del abuso, reciben ahora mismo tu consolación. Decretamos en el nombre de Jesús que hay sanidad para nuestra nación. Declare conmigo: Señor, gracias, porque ninguna peste destructora tocará a mi familia. Señor, te entregamos nuestras familias, todo integrante que no te conoce, padre, madre, hijos, abuelos, hermanos, primos y tíos que no te conocen, los ponemos delante de tu presencia. Los que se han apartado de tu camino, los colocamos delante de ti y reclamamos tu promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, así como un día le dijiste a Jacob, hoy creemos y declaramos en el nombre de Jesús que de nuestros lomos ha salido y saldrán generaciones poderosas. Un temor a ti. Gracias, Señor, porque tú amas a nuestras familias, y con la autoridad que nos das en el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte. Todo espíritu que quiera apartar a nuestras familias del conocimiento de la verdad está destruido en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Ya hemos recibido la bendición, la respuesta. Délo por hecho. Ahí donde usted está, dígale al Señor: gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, amén. Y quiero que hagamos algo hoy. Coja a sus hijos, coja a su esposa, coja a su familia, coja a la persona que está al lado, y si no los tiene al lado, quiero que vaya conmigo y vamos a declarar una bendición para nuestra descendencia. Quiero que vayamos a Números capítulo 6. Vamos a leer, a repetir y a declarar del verso 24 al 27. Números capítulo 6, versículo 24 al 27. Dice la Escritura: Jehová te bendiga
y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Otra vez, dígaselo a sus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La última vez. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bien, iglesia, los invitamos para que este miércoles a las 7 de la noche esté en nuestra célula online a través del canal de YouTube Iglesia Cristiana Pai. El sábado también por ese mismo canal nuestra reunión de jóvenes a las 4 de la tarde. Y de hoy en 8 días a esta misma hora nos vemos 7 de la mañana por este canal, a las 9 de la mañana por Facebook Live. Los invito a que observe estos anuncios. Desde la sede Pai Tokio en Japón, el pastor Kenneth Ewargerge expresa sus agradecimientos a todos los que con sus contribuciones han ayudado en la extensión del reino de Dios. Hi, 私はPastor Kenneth です。Hola, yo soy el pastor Kenneth. 隣は Missionary Antonio です。Y1 の Aquí está conmigo el misionero Antonio de Jukum. Pai Okubo ですね。 Esto es la iglesia de Pai Okubo. みんなの代わりに感謝したいんです。 Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos. 今までいろんなサポートくれたね。経済的に、霊的に、マテリア的にいろいろサポートくれた。すごく私は感謝します。 Y estoy muy agradecido por el apoyo financiero y espiritual que nos están dando. 向こうは大変なのにコロナウイルスとか仕事できないいろいろでもまだサポートくれたは本当ものすごく私たちはありがたいです。 Y les agradecemos que aún por la situación del coronavirus que estamos viviendo, igual nos están apoyando y por eso les agradecemos profundamente. もう今私たちはあげることできないのでも一生懸命私たちお祈りしてます。そのコロナウイルス神様殺すように、みんな前の生活を戻るように一生懸命お祈りします。 Hay muchas cosas que quizás ahora no podemos dar, pero sí lo que podemos hacer es orar y estamos orando por Pai Colombia y estamos orando por Colombia también para que Dios, en el nombre de Jesús, sean sanados y restaurados todos. だから本当にありがとうございます。向こうは頑張ってください。私たちも頑張ります。アポストエリケ、パイコロンビア本当に神様の祝福ありますように。 Y por eso le damos las gracias a todos, fuerza a todos ustedes y nosotros también aquí. Por eso enviamos una bendición al apóstol. Muchísimas bendiciones en el nombre de Jesús. ありがとうございます。 Muchísimas gracias. God bless you. God bless you. God bless you. Actividades. Participa y comparte nuestros eventos. Te esperamos con tu familia y amigos en nuestro canal de YouTube o en nuestra página en Facebook Iglesia Cristiana Pai. El miércoles 26 de agosto, 7 de la noche, y celebremos nuestra reunión celular online desde casa. Recuerda, en YouTube y en Facebook, encontrarnos como Iglesia Cristiana Pai, el miércoles 26 de agosto, 7 de la noche. Al cierre, llega algo en qué pensar. En el contexto actual, y aunque no estamos reuniéndonos en el templo ni en los grupos celulares,
Seguimos adorando a Dios desde nuestros hogares y así continuamos con la evangelización. Mientras tanto, muchas personas se preguntan, ¿cómo ofrendar y diezmar? La Iglesia Cristiana Pai ha habilitado la opción de transferencia en línea a través de Davivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954 y de Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. No olvide realizar su consignación a nombre de la Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8 y enviar el comprobante de la consignación al WhatsApp 304-664-5248. Nuestros diezmos y ofrendas son una muestra de gratitud y fidelidad a Dios. Me alegro que podamos compartir estos minutos para que escudriñemos las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece está la vida eterna. Sometamos nuestros pensamientos a Dios. Dispongamos nuestro espíritu. Nuestro espíritu es donde la palabra de Dios debe ser implantada. No solamente debemos tener la palabra en la mente, la palabra debe llegar a nuestro espíritu. Eso es lo que produce en nosotros el más alto nivel de fe. Padre, te doy gracias en esta hora, te bendigo, te alabo. Te doy gracias, Señor, por permitirnos vivir este día. Este es un día extraordinario, un día espectacular. Es el día que tú creaste y coronaste con favores y misericordias. Señor, gracias por tu presencia, gracias por hacernos tus hijos, gracias por salvarnos, gracias por perdonar nuestros pecados y por limpiar nuestra conciencia de toda obra mala, de toda obra muerta. Hoy someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo, sujeto mi cuerpo a mi alma la sujeto a mi espíritu lo sujeto al Espíritu Santo. Declaro que el Espíritu Santo y mi espíritu toman el control de cada área de mi vida. Señor, gracias. Bendigo a cada uno de los oyentes, a cada uno de quienes están ahí detrás de la pantalla. Señor, yo te pido en esta hora que una unción de tu gloria se manifieste, la doble porción de tu Santo Espíritu. Dios mío, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Venimos escudriñando las Sagradas Escrituras acerca de la fe. Recuerde que la fe es la confianza, la fe es la certeza, la fe es la convicción, la fe es la seguridad. Seguridad que nace de la palabra de Dios, convicción que viene de la palabra de Dios, confianza que tenemos por la palabra de Dios. Hay diferentes clases de fe. La fe negativa, que es la incredulidad, la fe que se fundamenta en los sentidos y en la razón, que viene a ser la misma incredulidad, como lo vimos la vez pasada, en el caso del apóstol Tomás. Pero hay una clase de fe y un nivel de fe diferente, y es la fe de Dios. Dios es Dios de fe, y la fe de Dios es la que debe operar en nuestras vidas. ¿Cómo puedo edificar una fe fuerte?, diría alguien. Es la pregunta que quisiera que resolviéramos en estos minutos. ¿Cómo podemos edificar una fe fuerte? Es decir, ¿cómo podemos vivir y movernos y activarnos en la clase de fe de Dios? Hay un pasaje de la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 8 y 9, que nos hablan de un milagro. Estos versículos nos hablan de un milagro que aconteció en la ciudad de Listra, cuando el apóstol Pablo caminaba por aquellas regiones estableciendo el reino de Dios. Mientras Pablo estaba en ese lugar,
dice la Biblia que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Era un paralítico, nunca había andado. Cuando el paralítico oyó hablar a Pablo, bueno, ¿qué estaba hablando Pablo? Pablo estaba predicando el evangelio. Pablo estaba predicando la palabra. Cuando este hombre oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo Pablo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Eso fue instantáneo. Una palabra: levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre paralítico de nacimiento saltó y anduvo. ¡Qué milagro! ¿Por qué se dio el milagro? Bueno, notemos. Este hombre paralítico estaba sentado oyendo lo que Pablo decía. La palabra que Pablo estaba compartiendo fue lo que produjo fe en el paralítico, fue lo que trajo fe al paralítico. Y Pablo, al ver que este hombre tenía fe para ser sanado, soltó la palabra: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Es decir, el milagro que estamos viendo aquí en las Sagradas Escrituras es el resultado de la fe en acción. Fe para milagros. Muchos cristianos se han dado cuenta de que las cosas que necesitamos, nos hemos dado cuenta de que las cosas que necesitamos de Dios para vivir bien, como la salud, la prosperidad y todas las demás bendiciones, no vienen simplemente por haber nacido de nuevo. Bueno, el nuevo nacimiento, nosotros nacimos de nuevo el día que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese día Dios nos recreó. Nacimos de nuevo, somos miembros de la familia de Dios, somos hijos de Dios, portadores de la naturaleza divina y estamos salvos. ¡Qué maravilla! Pero el hecho de haber nacido de nuevo y de ser salvos, de haber sido perdonados de nuestros pecados, no quiere decir que por ese hecho solo ya vamos a entrar a disfrutar de todas las bendiciones de Dios que nos pertenecen por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Usted nació de nuevo, pero para entrar en la bendición de la sanidad, de la prosperidad financiera y del bienestar en todas las áreas de su vida, se necesita algo más. ¿Cómo podemos recibir estas bendiciones que vienen de Dios? Bueno, por medio de la fe. Es por la fe. La fe no es solo un acto de voluntad de cada uno de nosotros. La fe, como hemos visto en semanas anteriores, es actuar basado en la palabra de Dios. Eso es fe. Actuar basado en la palabra de Dios. ¿Cómo obtener fe? No podemos desear todo sin tener fe y alcanzar la satisfacción de nuestros deseos. Usted puede desear todo lo que quiera, pero si quiere tomar posesión de ello, se requiere de fe. Entonces, por la fe, podemos desear todo lo que queramos y Dios concederá los deseos de nuestro corazón. Ahora, pero sin fe, podemos tratar de hacer que suceda todo lo que queramos, pero no va a funcionar de esa manera. Para obtener las bendiciones de Dios es necesario fe. Las bendiciones las obtenemos por un acto de fe y no solo por un acto de voluntad. No es cuestión de que yo quiero, yo deseo y cuánto anhelo. Bueno, está bien anhelar, está bien desear, pero solo por desear, anhelar, querer, no vamos a resolver nada, no vamos a tener ninguna de estas bendiciones. Se requiere fe para que los deseos de nuestro corazón sean cumplidos. Ahora, ¿cómo obtener fe?
Una cosa que es necesario que usted y yo tengamos presente es la siguiente. Debemos rodearnos de las personas y de aquello que produce fe. Todo cristiano nacido de nuevo ha recibido la medida de fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, lo que hagamos con la medida de fe después de la salvación depende de nosotros, porque así se determinará si creemos o no creemos. Note, conforme a la medida de fe. No dice una medida de fe, sino conforme a la medida de fe. Es decir, a todos se nos ha dado la medida de fe. La fe está a nuestro alcance. Cada uno de nosotros debemos determinar qué vamos a hacer con esa medida de fe que Dios nos ha dado. El problema para muchos cristianos es que se rodean de personas y permanecen en ambientes que debilitan su fe. Se reúnen en lugares, se congregan en lugares donde no enseñan la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay un movimiento antife? Critican todo lo que tiene que ver con el mensaje de fe y lo han catalogado como el movimiento de la superfe, solo porque ellos no están de acuerdo con que creamos que la palabra de Dios es para nosotros hoy y que la palabra que Dios habló hace miles de años, esa palabra no ha perdido vigencia, no ha perdido poder, y que así como funcionó hace miles de años, también funciona hoy. Fe para salvación, fe para sanidad, fe para liberación, fe para restauración, fe para prosperidad. Eso es lo que la palabra de Dios dice, pero hay grupos entre los cristianos que contradicen estas verdades de la palabra y predican que eso de la superfe no funciona ni tenemos por qué procurar entrar en el nivel de fe. Ahora, muchos cristianos han permanecido en esos ambientes. Allá se les predica que la sanidad divina no es para hoy. Allá se les predica que si tiene aspiraciones de mejorar su vida financiera, eso es pecado. Porque han relacionado la prosperidad financiera con la raíz de todos los males. Lo que la Biblia dice que no debemos hacer es amar las riquezas. Porque la raíz de todos los males es el amor a las riquezas. No dice que las riquezas en sí. Pero ellos han tergiversado esa palabra de Timoteo y la predican. Entonces los hermanos han creído y se mantienen en ese ambiente negativo, suprimiendo sus deseos, sus anhelos para ser sanados, porque creen que la enfermedad que están padeciendo es la voluntad de Dios padecerla, porque esa es la prueba que Dios le asignó para que tenga que moldearse y tiene que llevarla y soportarla y someterse a esa aflicción de enfermedad, porque la enfermedad Dios se la mandó. ¡Qué mentira! Oh, usted nació pobre y a través de la pobreza es que tiene que aprender la humildad. Al fin y al cabo, resígnese a vivir en pobreza aquí en la tierra para que pueda entrar al cielo donde disfrutará de las calles de oro, del mar y todas esas cosas. Son las doctrinas que se predican. Ahora, un creyente nacido de nuevo, que permanezca en ese ambiente, su fe se va a debilitar. O la medida de fe que Dios le dio no va a entrar en acción. La medida de fe. Ahora, es necesario que usted considere esta situación. Si se está reuniendo en un lugar donde no enseñan la palabra de Dios y está escuchando mensajes que es la voluntad de Dios, que viva enfermo, pobre, resignado, afligido, sometido,
usted está en una atmósfera negativa, en una atmósfera de incredulidad. Por esa razón, lo sobrenatural de Dios, el poder sobrenatural de Dios no se está manifestando en su vida para traer la satisfacción o para producir en su vida lo que usted está anhelando. ¿Qué debe hacer? Salga del negativismo para que pueda ver el poder sobrenatural de Dios fluyendo en su vida. Tiene que tomar una decisión. Si se mantiene en ese ambiente negativo, en ese ambiente de incredulidad, su fe no se va a desarrollar. La medida de fe no se va a manifestar, no se va a desarrollar en su vida. Si queremos nutrir nuestra fe y edificarla para que produzca milagros, para que produzca resultados, debemos rodearnos de personas de Dios, exitosas, no de personas negativas. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. La vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la vida de fe debe ser balanceada. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2, versículo 52, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, el Señor Jesús creció en todas las áreas de su vida, emocional, física, espiritual y socialmente. Hubo un balance en cada área de su vida. Nosotros también debemos tener a Dios en todas las áreas de nuestra vida para llegar a ser personas bien balanceadas. Rodéese de aquello que produce fe. Conéctese con gente de Dios y exitosa. Congréguese en un lugar donde le prediquen la palabra de fe, la palabra de Dios, el evangelio, sin ninguna alteración. Crea que lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Ahora, de acuerdo a la medida de fe que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado, tenemos que operar. La fe se va desarrollando. Es algo progresivo. En la medida que la ejercitamos, en la medida que ejercitamos nuestra fe, vamos creciendo, entrando a dimensiones superiores. Tenemos el ejemplo de los discípulos del Señor Jesús. Los discípulos del Señor Jesús no comenzaron su ministerio con una fe impactante. Los vemos luego haciendo cosas extraordinarias. Pero ellos no comenzaron inmediatamente con esa fe impactante. Ellos se asombraron muchas veces al ver a Jesús operando en la fe. Cuando ellos iniciaron su ministerio, no lo hicieron tan bien, no lo hicieron muy bien. Ellos habían caminado con el Señor Jesús durante 3 años aquí en la tierra. Ellos estuvieron durante 3 años al lado del Señor, rodeados de esa atmósfera de fe. Ellos estaban con Jesús cuando Él calmó la tormenta. Recordemos el pasaje de San Marcos capítulo 4, versículo 41. Bueno, dice la Biblia que estaban en la barca, Jesús estaba durmiendo en ese momento ahí sobre el cabezal, pero se desató una tremenda tormenta que los iba a anegar. Cuando ellos levantaron al Señor, lo despertaron y le dijeron: Señor, ¿no tiene cuidado que perecemos? El Señor se puso en pie y reprendió al viento, reprendió a la mar. Y dice la Biblia que se hizo grande bonanza, la tormenta se calmó y los discípulos se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen?
Leamos el versículo 41 otra vez. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban asombrados. Ellos vieron la fe en acción en el Señor Jesús, ya que cuando Jesús decía algo, eso sucedía. Eso es fe. Hablando la palabra de fe. Los discípulos vieron las maravillas, los milagros, las señales que el Señor hacía, pero todo lo que el Señor hizo, lo hizo por la fe, creyendo la palabra del Padre y declarando la palabra del Padre. Los discípulos entonces estaban viviendo en la atmósfera de victoria, en la atmósfera de la fe de Jesús. Pero ellos no comenzaron inmediatamente con esa impactante fe, sino que comenzaron a crecer en fe en la medida que se ejercitaron. Ahora, más adelante vemos a los discípulos haciendo exactamente las mismas obras que el Señor Jesús había hecho mientras estuvo con ellos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho y nos dice a nosotros, Juan 14:12, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor dio esa palabra. Ahora vamos a ver a los discípulos operando en esa dimensión sobrenatural. La fe de los discípulos ha crecido, de tal manera que los milagros, las obras, los hechos de Jesús, los que Él hizo aquí en la tierra, los está haciendo cada uno de sus discípulos. A partir del momento que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, el día de Pentecostés, a partir de la llenura del Espíritu Santo, ellos entraron en esa dimensión sobrenatural para hacer milagros y señales. La Biblia dice en Hechos 2, versículo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Llenos del Espíritu Santo. Tenían la palabra de Jesús, la palabra de Dios en sus corazones. Ahora estaban equipados para entrar en esa dimensión sobrenatural. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, vemos a dos de los discípulos, a Juan y a Pedro, que van a la hora de la oración al templo. Ellos van a orar y de repente encuentran en la puerta del templo a un hombre imposibilitado, a un paralítico que mendigaba. La Biblia dice que el paralítico esperaba que Pedro y Juan le dieran una limosna. Pero Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro. No era que Pedro estuviera con los bolsillos limpios. Lo que Pedro está diciendo: mire, si le doy la plata, cualquier dinero del mundo, no le resuelvo su problema. El dinero no es lo que le va a resolver en este momento su situación, pero tengo en mí lo que sí va a resolver su situación. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se puso de pie, se le afirmaron los pies y los tobillos, comenzó a saltar. Ahora, cuando vieron la gente de Jerusalén, los principales, los sacerdotes, los religiosos, cuando vieron esto, y la gente de Jerusalén, muchos creyeron al evangelio, pero los sacerdotes, los escribas y todos aquellos doctores de la ley, los religiosos, se levantaron contra los apóstoles.
y los arrestaron. Los arrestaron. ¿Por qué los arrestaron? Porque habían hecho un milagro de sanar a ese hombre y lo habían hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Pedro y Juan están ante ellos ahí en el tribunal, comienzan a hacer su exposición, a explicar por qué había sucedido el milagro. Por la fe en Jesús, al que ustedes mataron, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, aquel que murió por el mundo para salvarnos y que resucitó al tercer día. En ese nombre es que este paralítico ha sido completamente sanado. Miren lo que dice el versículo 13 de Hechos capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. Los escribas, los fariseos, los principales de la religión judía, ahora están al frente de dos personajes. Para ellos era gente sin letras, o sea, gente analfabeta, gente del vulgo, gente del pueblo, no eran educados, pero los ven con un denuedo y haciendo cosas extraordinarias, y dice, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué fue lo que esta gente, los principales sacerdotes y los escribas y los religiosos, vieron en Pedro y en Juan? Ellos vieron hombres ignorantes y sin educación, pero los vieron haciendo las mismas cosas que Jesús había hecho durante 3 años aquí en la tierra. Vieron que los mismos milagros que Jesús hizo los estaban haciendo estos, entre comillas, ignorantes y del pueblo. Y dijeron, ellos estuvieron con Jesús. Esta gente religiosa vieron que la misma atmósfera que había rodeado a Jesucristo, rodeaba también a Pedro y a Juan y a los otros discípulos. Los gobernantes, los ancianos, los escribas en Jerusalén, al oír las mismas palabras de Jesús de la boca de estos hombres sencillos y ver el mismo poder manifestado en ellos, concluyeron que no lo habían recibido de ninguna otra manera, sino por estar en la atmósfera donde la enseñanza y los milagros estaban sucediendo, por estar con Jesús. Por estar con Jesús. Hechos capítulo 4, versículos 5 al 13. Les recomiendo la lectura. Dice, les reconocieron que habían estado con Jesús. Este estilo de vida se había convertido en parte en lo más profundo de su ser. Ahora ellos están moviéndose en una atmósfera de milagros, de prodigios y señales. Cuando los discípulos salían a ministrar por cualquier lugar, era como si Jesús estuviera ministrando. Ellos comenzaron a moverse en esa atmósfera espiritual. Ahora, ¿qué se requiere para entrar en esa dimensión? Estar con Jesús. Estar en esa atmósfera de fe y de milagros. ¿Cómo podemos nosotros entrar en esa atmósfera? Tiempo de comunión con Dios, tiempo diario de comunión con Dios a través de la oración y de la palabra. La palabra y la oración. ¿Quiere edificar una fe fuerte? ¿Cuánto tiempo está pasando usted con Dios a través de la oración y la palabra, disfrutando de esa comunión? No se puede recibir fe o ser edificado en la fe, en esa fe fuerte, a menos que estemos ahí, a los pies de Jesús, en esa atmósfera de comunión y de milagros,
disfrutando de Él a través de la oración y de la palabra. Usted y yo vivimos en una época donde las personas deberían estar notando que nosotros hemos estado con Jesús. Todo el tiempo que pasemos con Él a solas, en nuestro tiempo privado de oración, todo el tiempo que pasemos con Él a solas, que nadie lo observa, en público lo van a notar. En público ellos van a decir: este hombre, esta mujer, algo tiene diferente, y llegarán a la conclusión: lo que está diciendo y lo que está haciendo es sencillamente por haber estado con Jesús en esa comunión íntima. Jesús es la palabra viva. Los discípulos tuvieron esa conexión con la palabra viva, el Señor Jesús, durante el primer siglo. Jesús no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es la palabra viva para nosotros. Nosotros somos los discípulos de Jesús. Hoy, ¿quiere usted trabajar para Dios? ¿Quiere usted moverse para Dios? Comunión con Dios. Disfrute de la comunión con Dios y rodéese de personas que creen en la palabra, que creen en lo sobrenatural, que creen que la palabra de Dios es para nosotros hoy, como lo fue hace 2000 años para los discípulos. Tenga comunión con Dios, íntima comunión a través de la oración y la palabra, pero también tenga comunión con personas que creen igual que usted. Personas que enseñen la palabra, que enseñen fe. Llénese con la palabra de Dios y rodéese de aquellos que se mueven también en esa atmósfera de fe y de milagros. Y rodéese de aquello que produce una fe fuerte. Es posible que en este tiempo que estamos viviendo, las maravillas de Dios se manifiesten a través de nuestra vida, pero es por la fe. Entonces, ¿cómo puedo edificar una fe fuerte? Primero, debo rodearme de aquello que produce fe. Segundo, la fe va creciendo en nosotros y se va desarrollando en la medida que la ejercitamos. Tercero, la fe se robustece, se consolida y comienza a obrar lo sobrenatural cuando nosotros pasamos ese tiempo de intimidad, de comunión con Dios a través de la oración y de la palabra. Son elementos que ustedes y yo podemos tomar y aplicar en nuestra vida. Son principios sencillos. Evite pasar tiempo con gente incrédula. Compártele la palabra. Hábleles acerca de su fe. Si ellos lo refutan y quieren entrar en discusiones estériles, mejor cierre sus oídos. Evite lecturas de aquellas personas que han plasmado en libros sus ideas contrarias a lo sobrenatural, sus ideas contrarias a la fe, una teología totalmente desviada. Evítelo, porque eso lo va a contaminar. ¿Quieres tener una fe fuerte, edificar una fe fuerte? Pase tiempo con Jesús. Tiempo íntimo, la oración y la palabra. Ese tiempo será una inversión, no es una pérdida de tiempo, sino una inversión. Y todo ese tiempo que pasemos con el Señor a solas, cuando salgamos a la calle, la gente notará la diferencia. Así pasó con Pedro y Juan. Tal vez en este momento haya alguien que no ha tenido la experiencia todavía de experimentar a Jesús en su corazón. El Señor Jesús está listo para entrar en su vida y tomar el control de cada área. Si usted lo acepta,
como su Señor, como su Salvador, no solo recibirá el perdón de pecados, sino que a partir de este momento comenzará a disfrutar de la presencia de Jesús en su corazón. ¿Quiere hacerlo? Cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, vengo a ti en esta hora. Te doy gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Creo en ti, Señor Jesucristo. En este momento te acepto en mi corazón como mi nuevo Señor y como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Señor Jesús, lávame con tu sangre. Dame el gozo de la salvación. Establece tu morada en mí. Te entrego todo mi ser y me consagro para ti de hoy en adelante. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Toma el control de cada área de mi ser. Fortaléceme, ayúdame para no apartarme del camino de la fe de hoy en adelante. Quiero ser fiel. Padre, gracias por amarme. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por impartirme tu naturaleza. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle que el tiempo de los milagros no ha pasado. Este es el tiempo de los milagros. Estamos viviendo los postreros tiempos de que habló el Señor Jesucristo. Estamos viviendo la última parte de la historia de este mundo. Pero es aquí donde el poder de Dios se está manifestando en toda la tierra. Y Dios quiere hacerlo hoy en su vida también. ¿Cuál es su situación, su necesidad? ¿Tiene un problema físico? ¿Está hundido en el temor, en la zozobra, en la confusión? ¿Tiene un problema familiar o financiero? Quiero decirle que Dios quiere resolver su problema, y no solo quiere, sino que Él puede hacerlo. Como lo hizo en los tiempos de Jesús aquí en la tierra, lo va a hacer hoy, en este momento en su vida, si tan solo puede creer. Enfóquese en Jesús. Quite el enfoque de su problema ahora. Crea que es la voluntad de Dios que usted tenga salud, sea fortalecido, restaurado, sea prosperado en todas las cosas y que no le falte ninguna cosa buena. Coloque la mano sobre la parte afectada. En el nombre de Jesús, lo invito para que cierre sus ojos y pongámonos de acuerdo con la palabra. De acuerdo a su fe, así será hecho. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias por la autoridad que nos ha dado en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que confirmes la buena palabra con señales y prodigios. Usando la autoridad en el nombre, vengo contra toda fuerza antagónica de las tinieblas, todo espíritu inmundo, atormentador. Lo ato en el nombre de Jesús y ordeno que suelte los cuerpos que están enfermos de mis hermanos, los oyentes, en este momento. Espíritu malo, le ordeno que salga ahora mismo. Todo virus es destruido. Toda bacteria es destruida. Los órganos afectados se regeneran. En el nombre de Jesús declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies. El dolor desaparece. Quebranto la maldición de la enfermedad en el nombre de Jesús. Ato todo demonio de temor, de confusión, que está atormentando las mentes, todo pensamiento distorsionado. Ahora en el nombre de Jesús, suelta esa vida. Se lo ordeno en el nombre de Jesús. Quebranto toda maldición de pobreza. En el nombre de Jesús ordeno que la prosperidad ahora se manifiesta de una manera extravagante en cada familia, porque esa es la voluntad de Dios. Quebrantamos la maldición de la pobreza. Rompo ese yugo en el nombre de Jesús.
que las puertas cerradas se abran, que vengan los recursos económicos de una manera sobrenatural, del norte, del sur, del oriente, del occidente. Ángeles de Dios los activo para que traigan los recursos económicos que estamos hoy necesitando. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de los oyentes en sus casas, en las cárceles, en las clínicas, hospitales, donde quiera que estén. Y declaro que el poder de la sangre de Jesús nos cubre con las familias y todos nuestros bienes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dele gracias a Dios por la fe. Levántese, haga lo que no podía hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su generosidad. Lo que ustedes han contribuido, es decir, su contribución para con la obra del Señor, no es en vano. Yo oro por usted para que esa semilla que se ha plantado en la obra del Señor, ese dinero, esa semilla, se le multiplique al 100 por 1 conforme a la ley de retribución. Se lo digo con la seguridad porque eso es lo que Dios ha dicho en su palabra. Él da semilla al que siembra, pan al que come, para que al plantar la semilla seamos multiplicados. Los bendigo, declaro que sus negocios irán bien, mejorando cada día. Declaro que en esta crisis financiera nunca nos faltará ninguna cosa buena en la casa, que viviremos en la sobreabundancia. Y usted que no ha tenido de pronto el trabajo, el empleo que necesita, lo bendigo y declaro que viene una nueva idea, un pensamiento directo de Dios a su mente para que usted comience a moverse en dimensiones diferentes, pero con mucho éxito. Un abrazo para todos. Bendiciones. Feliz semana. Cada nuevo día. En casa. En la oficina. En el parque. En todas las latitudes. En radio, internet o desde nuestra aplicación. Estamos contigo. Somos Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres.